versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Dios nos bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Oh Señor, en esta hora, Señor Padre Santo, le damos gracias, le pedimos misericordia. Señor Dios mío, mi Señor, hemos leído tu palabra. Si es tu voluntad, Señor Dios mío, mi Señor, poder exhortar, hablar, Señor, de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre amado, sabemos que aún leyéndolas ya le estamos sacando, Señor Dios mío, para nuestras vidas, para edificar nuestras vidas. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que Dios mío, lo poco, como decía, lo mucho que yo pueda hablar sobre tu palabra, pueda caer, Señor Dios mío, en nuestras hermanas y pueda edificar su vida y así también mi vida, mi Señor. Señor Dios mío, úsame, Señor, conforme, Señor, tu voluntad, Señor. Padre amado, todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor nos bendiga. Quizás, como le decía, es una palabra muy hermosa, un salmo, ¿cierto? El salmo de David. Sabemos que es el profeta, el David, quizá en angustia, y clamaba a su Señor. La confianza que él tenía, ¿cierto? A su Señor, a pesar de que él estaba quizá en angustia, en tribulaciones, pero él confiaba en el Señor y por eso decía, ¿cierto? Estas palabras. Decía, Jehová, cumple tu propósito en mí. El Señor nos bendiga, ¿cierto? Para que el Señor sea, ¿cierto? Así como esa confianza que aquí el Señor, el siervo David tenía con su Señor, a pesar de todo, como le decía, de sus cosas que él había pasado, pero estaba confiado que el Señor iba a cumplir un propósito. Quizá a veces nosotros, igual en nuestra vida, cuando estamos en pruebas, en dificultades, enfermedades, no vemos el propósito del Señor, no vemos qué es lo que el Señor quiere de nosotras. Quizás vemos todo negro, como dice, estamos pasando en el desierto, no vemos más allá, solamente vemos cierta oscuridad, vemos que nos abatimos. Y el Señor nos dice en su palabra, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Oh, espera a Dios, porque aún es de alabarle, ¿cierto? Aunque estemos en tribulación, en angustia, como cierto David, pudo allí clamar al Señor, pudo allí, cierto, decir que Él cumpliera su propósito en su vida. Por eso en esta tarde, mis hermanas, si nosotros, Dios, pueda cumplir el propósito en nosotros, ¿cierto? A veces es difícil, como lo digo, pasando por la enfermedad, pasando por el problema, es muy difícil, ¿cierto? Pero dice que en todos tenemos que alabar al Señor. No cuando estemos bendecidas, no cuando estemos sanas, ¿cierto? Si el Señor tiene el propósito de hacernos pasar enfermedades, hacernos pasar ciertas preocupaciones, es para podamos, ¿cierto?, madurar espiritualmente. Es muy necesario madurar espiritualmente en estos tiempos. Es difícil también, ¿cierto? Sabemos que muchos de mis hermanas no pueden, ¿cierto?, alimentarse con la palabra del Señor, quizá oír otras hermanas porque no pueden, ¿cierto? No tienen en internet, no tienen, ¿cierto?, la tecnología, ellas no pueden, mis hermanas ancianas, muchas de mis hermanas están en sus hogares, ¿cierto? El Señor les bendiga y les ayude para que no puedan decaer en este tiempo que es tan difícil, ¿cierto? Para todos, no solamente para el joven, porque saben, siempre se dice, para los hermanos jóvenes es difícil caminar, pero en este tiempo que estamos, ¿cierto? Es muy difícil para todos. El Señor nos bendiga para que no podamos decaer y confiar como este salmista confió en el Señor. Confió con todo su corazón. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Cierto? Él confiaba en el Señor que su misericordia va a ser con él para siempre. Aún estando en aflicción, él estaba confiado. Dice, Dios quiere decir que hagamos en alto y pensemos, ¿a qué venimos en este mundo? ¿Con qué propósito venimos a este mundo, mis hermanos?
A veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué yo, a qué vine yo? Yo quizá muchas veces me he hecho esa pregunta. Si no sé, no, a veces quizá he escuchado a mi hermana, yo no tengo gracias de nada, no sé nada que hacer, no sé qué hacer. Y mis hermanas, quizá yo no me siento, dicen mis hermanos, no me siento que aporten nada, pero sí otra hermana le puede decir, mi hermana, usted tiene este talento, usted tiene esta virtud, esto y esto, pero quizá a veces, hermana, estamos muy encerradas y muy, quizá en nuestro sentir y tenemos nuestra autoestima muy baja que no vemos las virtudes que el Señor nos da, no vemos lo que Él tiene para nosotros, el propósito que tiene en nosotros. Y para ver ese propósito, ¿cierto? Tenemos que acercarnos más a Dios y pedirle al Señor, pedirle y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ahora, ¿para qué tú quieres que esté aquí en este mundo? Quizá en mi mente no sé, en este momento estoy cerrada, no tengo idea qué puedo hacer, pero si tu Espíritu Santo me guía, tú me darás el conocimiento, porque a algo tenemos que haber venido en este mundo. El Señor de aún del vientre de nuestra madre lo eligió, del vientre de nuestra madre estuvo allí con nosotros. Entonces a veces sí el enemigo pone quizás esos pensamientos en nuestra mente y decir, tú no sirves para nada. Mira todo lo que estás sufriendo, mira cómo tu Dios te tiene. Son palabras que el enemigo a veces pone en nuestra mente cuando nosotros estamos pasando dificultades. ¿Dónde está tu Dios? Nos dice, ¿dónde? Entonces el Señor nos bendiga para siempre estar clamando, ¿cierto? Señor sea con nosotros. Dice en Éxodo 9:6 dice, pero yo te he levantado para que este mismo propósito para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Señor nos bendiga, ¿cierto? Vemos muchos hermanos enfermos, ¿cierto? Que han sido levantados. Y ahí vemos el poder del Señor. Vemos el propósito de Dios. ¿Por qué el hermano quizá estuvo en esa enfermedad? ¿Por qué el Señor permitió? En el momento quizás no los vemos, pero después vemos si a lo mejor era para que su familia llegara, a lo mejor era para que nuestros hijos puedan entregarse al Señor. Así como decía, ¿cierto? Mi hermana, yo tengo 3 apoderadas con COVID y una de las 3 está muy angustiada, muy deprimida, no conoce al Señor. Entonces yo le decía, esta tarde tenemos clase 2 que nosotros vamos a estar orando por usted. Amén, me decía. Ella angustiada porque ella es sola y tiene una única hija y ella dice que es terrible ver cómo su hija sufre porque ella no está con ella está en Chillán, hospitalizada. Entonces me dice, es terrible esta enfermedad. Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos proteja, ¿cierto? Puede estar con nosotros para que tengamos la confianza, si Dios quiere, si Dios permite, ¿cierto?, que nos dé esta enfermedad, poder tener, ¿cierto?, la confianza de que el Señor va a estar con nosotros, ¿cierto?, y que Él, ¿cierto?, va a ser con nosotros. También dice, ¿cierto?, su palabra, que dice que esta declaración del rey David es una confianza que tenía en Dios, inmutable y fiel. Siempre ha sido fiel nuestro Dios con nosotros. Nosotros, ¿cierto?, dice que Dios no cambia, Dios no evoluciona, ¿cierto? Nosotros cambiamos. Nosotros, ¿cierto?, que a veces cuando Dios nos bendice cambiamos y creemos de no poder depender de Dios. Cuando a veces eso nos ciega, pero sabemos que sin Dios, dice, como dice su alabanza, nada somos en este mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Esto dice, asegura al creyente que la obra o el propósito que Dios inicia en la vida de una persona es que continúe, o sea, el propósito que tiene Dios con una persona es para que Él continúe hasta lograrlo. Tenemos que pensar que no somos de este mundo. Y ahora, hoy en este tiempo, más que nada, tenemos que saber que estamos solamente de paso en esta vida. Y el propósito que quede Dios en este tiempo, que le busquemos de más cerca, con diligencia, dice, ¿cierto? Velad y orad. Vemos cada día, ¿cierto?, que como la palabra del Señor se está cumpliendo. A veces sí tenemos temor en nuestras vidas porque somos humanos, y viene el temor porque es normal. Dios, hasta Jesús cuando estuvo en esta tierra tuvo miedo.
tuvo miedo, pero el Señor fue con él. Así que el Señor nos ayude. Dice, tenemos que pensar que no solo estamos de paso en este mundo. No nos afanemos en las cosas que no nos edifica, ¿cierto? A veces vemos, ¿cierto?, que el mundo se afana en la vida de tener más, como decíamos, como escuchamos predicación atrás, de tener más en su, no sé, en su hogar, quizá no me guste, ya quiero cambiar el living porque esto ya no me gustó, quiero cambiar esto, y se ponen metas para poder lograrlo. Pero nosotros no tenemos que pensar en esas cosas en este tiempo, tenemos que quizá pensar en el propósito que tiene Dios con nosotros, ¿cierto? Dice, Dios es digno de confianza. Hoy dice, en el mundo no hay en quien se puedan confiar. Dice que los héroes caen, los líderes se equivocan, los amigos traicionan, y aún a veces nuestra familia, aunque nos duele a veces, también nos abandona en los momentos más difíciles. Pero sabemos que en quién podemos confiar y que nadie, que nunca los va a desamparar, solamente Dios. En Él tenemos que tener los ojos puestos, dice, en Dios. El salmista David dijo que se cumpla su propósito en mí. Ayúdenos, Señor, para que, dice, eres feliz, vas caminando en un rumbo sin sentido y con ira por el pasado, corriendo tras el dinero, como le decía, y lleno de soledad. Pues, ¿cierto? Sabemos que en nuestra vida sin Dios era eso. Teníamos afanes, teníamos ciertas metas que ponernos. Era todo era primero antes que Dios. Pero cuando Dios dio nuestras vidas, tenemos que ver que el Señor sea primero. Dice, tranquilo, ya no corras más, porque ya no sufras más. Eres hija de Dios, eres una creación de Dios y tienes el propósito de cual vivir y ser feliz, donde hallarás en la palabra de Dios todo, ¿cierto? En la palabra de Dios encontramos todo para nuestras vidas. El Señor nos ayude, ¿cierto? Para poder que el Señor sea con nosotros. ¿Cierto? Dice el Señor que el propósito del Señor dice que nos hace descansar. Vemos en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que hoy yo os haré descansar. ¿Cierto? También Él no nos desamparará, siempre estará a nuestro lado. En Hebreos también encontramos en 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él no lo desamparará ni no lo dejará. Señor, nos ayude, ¿cierto? De confiar en el Señor, de confiar en su misericordia, que son para siempre. Dice, es para siempre, y no desampares las obras de tus manos. Sabemos que somos obras del Señor. Somos obras que Dios hizo, como le decía, del vientre de nuestra madre. Dios nos formó y nos formó, ¿cierto?, para que le sirvamos. A veces, como le decía, es difícil en este caminar, vienen las luchas, los problemas, enfermedades, pero confiar en el Señor, que el Señor va a hacer con nosotros en esta tarde. El Señor nos ayude, ¿cierto?, y pueda tener su mano de misericordia, como le decía, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos de angustia, que usted ve el mundo entero. Como decía quizás nuestra hermana Lucy, que nos antecedía, al orar por los 4 ámbitos de la nación, Dios tuvo propósito, porque veamos el mundo cómo estaba, no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Ya no hay amor en el mundo. El pecado ya llegó a la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios? Mandar quizás este virus para poder detener y ver que el hombre no es nada. Sabemos que es un simple, cierto, tan pequeño, pero ¿cómo detuvo a todo el mundo este virus tan pequeño? Entonces, ¿con qué propósito lo hizo Dios? Para que nosotros veamos, ¿cierto?, que a veces quizás no estamos bien en el camino y Él
¿cierto? Nos manda señales para que podamos ver la misericordia de Dios, podamos ver que sin Dios no podemos hacer nada. El Señor lo ayude, ¿cierto? Así que podamos, ¿cierto? Confiar en este Dios, ¿cierto? A pesar de todas las cosas, de todos los problemas, confiar en el Señor, que Él hará con nosotros. Así que, mis hermanas, dejo hasta aquí la palabra del Señor para que usted pueda meditarla en su hogar y pueda sentirse que Dios, el amor es tan grande para con nosotros y no la va a desamparar. En su angustia, en su tribulación, en su prueba, en su enfermedad, Dios la va a sacar en victoria y Dios va a ser con ustedes. Mis hermanas, le agradezco esta oportunidad y gracias a mi Señor. Amén.